Seguimos en BTV Noticias compartiendo más información. Es momento de entrevista. Les propongo a continuación profundizar en lo que significa esta crisis sanitaria y las ramificaciones que tiene para la economía y a nivel social del coronavirus, del COVID-19. Y para eso estoy en compañía de la economista Lucía Bonilla de Ceres. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hace pocos días Ceres dio de baja por este mes, por lo menos, el índice líder de Ceres que mide la actividad del país, y en vez de eso envió información que busca, dar una pauta de lo que significa para Uruguay este shock que estamos viviendo. Bajan el consumo de electricidad, bajan el consumo de combustible, bajan el tráfico. ¿Qué nos dicen todos esos números de lo que estamos viviendo? Bueno, en primer lugar, comentarles que el índice líder es un índice que busca adelantar la actividad económica, porque los datos que tenemos de actividad en general tienen un cierto rezago y por eso nos enteramos más tarde de qué es lo que está sucediendo con la economía. Entonces el índice líder busca dar unas primeras pistas de qué es lo que está pasando en este momento con la economía. Para construir el índice utilizamos datos que son 2 meses anteriores, o sea, el de este mes serían correspondientes a enero, y decidimos descontinuar el índice porque los datos que tenemos de enero ya no se corresponden para nada con la realidad que estamos viviendo. Exactamente. Entonces lo que buscamos fue compilar una serie de estadísticas o indicadores que podemos obtener con mayor frecuencia. Usamos distintas fuentes para tener una idea de unas primeras pistas de la magnitud del shock en la economía. Y como comentabas vos, ahí observamos el consumo de energía eléctrica, que bajó mucho, y ahora está bajando más. También ahí incide el tema de la temperatura, porque está bajando la temperatura, entonces tenemos ese efecto también. Después el gasto en algunos bienes seleccionados de supermercados, etcétera, aumentó mucho por el tema de la gente como estoqueándose para prepararse para una posible cuarentena que se venía o no. Pero bueno, para el aislamiento social en general, el tráfico disminuyó mucho. También por suerte, porque habla también de que se está siguiendo el lineamiento de quedarse en las casas, del distanciamiento social. Sí, lo que vimos ahora con los datos del fin de semana es que esto aumentó un poquito, que puede deberse a que la gente quizás se desplazó a realizar el aislamiento social en otra parte. O sea, eso todavía no lo sabemos, pero sí aumentó un poquito este fin de semana con respecto a lo que estábamos viendo los días anteriores. Muy en línea con lo que estaban diciendo las autoridades. Exacto. De que estaban viendo más gente en las casas y que eso les preocupaba. Es bien interesante eso. Ahora, yendo más a lo de fondo, hemos venido repitiendo por estos días que esta es una crisis sin precedente por las características que tiene, porque afecta a la oferta, a la demanda, afecta a todo. ¿Se puede medir o tener una idea a esta altura del impacto que puede llegar a tener para Uruguay? Como decías vos, el impacto la verdad es sin precedentes, y por primera vez estamos ante una crisis que es en cierta forma planificada, porque los gobiernos al incitar al aislamiento social para evitar la propagación del virus están generando una cierta crisis económica que es planificada, en el sentido de que la gente no puede salir de sus casas, se consume menos de otro tipo de servicios, etcétera. Entonces es muy difícil saber cuán fuerte va a ser el impacto. Va a ser muy duro, pero esperamos que sea corto en el tiempo. Eso es como el mejor escenario que podemos pensar, y lo que estamos viendo en Ceres como escenario base, que sí que va a ser un shock muy duro, pero que si lo manejamos bien puede ser transitorio y por lo tanto volver a recuperarnos enseguida que se levanten las medidas de distanciamiento social. Pero meses, años, bueno, no lo tenemos claro todavía. En realidad hay algunos científicos del Imperial College de Londres que están pensando que una vacuna puede llevar aproximadamente 1 año o 18 meses, pero sí lo que se puede observar son la experiencia de algunos países asiáticos que han logrado convivir de forma inteligente con el virus, digamos. O sea, el primer momento, ese famoso de achatar la curva, donde se pide a la mayoría de las personas que se queden en sus casas eso es principalmente para poder preparar al sistema de salud para la capacidad que necesita, poder generar la capacidad para realizar muchos tests, que eso también lo estamos haciendo acá, y bueno, recién contabas tú la polémica que se está dando por el tema de los tests, y en ese momento, luego de que pasa ese
ese aumento en la capacidad del sistema de salud y la concientización de la gente respecto al aislamiento social y las medidas que puede hacer cada uno, algunos países asiáticos han logrado convivir con el virus, ¿sí? No cerrando todo, por ejemplo, al 100%, pero sí teniendo mucho cuidado y bueno, apelando a que la población siga las medidas que recomienda el gobierno. Claro, ¿no? tal vez en el mundo que maneja tenga mucho de estas recomendaciones sanitarias de higiene de manos, de distanciamiento. El presidente de la República dijo la semana pasada que hay un grupo que está pensando en el día después. ¿Qué cosas a priori ven desde Ceres que debería considerar ese día después como prioritarias? Bien, en realidad sabemos que este shock necesitamos que sea corto porque es algo muy fuerte que paraliza la actividad totalmente. Entonces, lo que han hecho algunos países, incluso en Estados Unidos hay un estudio al respecto, es una hoja de ruta de cómo es el día después del aislamiento social. Y eso implica lo que te estaba comentando antes, de asegurar que el sistema no va a colapsar, en primer lugar, y después ir levantando ciertas restricciones e ir también aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de cerrar las escuelas. En un primer momento es muy importante porque sabemos que los niños actúan como muchas veces asintomáticos y que propagan el virus. Pero algunos países están pensando volver a reabrirlas, mantener algunos días de educación a distancia e ir haciendo prueba y error, intentando de que el sistema no colapse, pero tampoco que la vida de la gente esté tan, claro, se distorsione tan tanto. Distorsionada. Claro. Exactamente. Ese es un buen ejemplo. Para finalizar, y tal vez esta es una pregunta que implicaría mucho más tiempo, pero breve. El gobierno ha emitido muchísimas medidas en el último tiempo, muchas de ellas de asistencia a muchos sectores que están en situación muy vulnerable por estos días. ¿Creen que van en la dirección correcta? Sí, o sea, creemos que las medidas que se están tomando van en la dirección correcta. En realidad hay como dos grandes paquetes de medidas. Uno, que es asegurar la liquidez de las empresas y de los profesionales, por ejemplo, para que no hayan bancarrotas muy fuertes que después no se puedan recuperar. Y por otro lado, es poder ayudar a los sectores más vulnerables y los que tienen empleos más vulnerables y que viven día a día, como se ha mencionado varias veces. Entonces, esos dos grandes paquetes de medidas son importantes. Por un lado, asegurar la liquidez, que se aumentaron los préstamos del BROW y otras medidas de garantías que también pueden servir para también el seguro de paro, para ayudar a las empresas a paliar esto. Y por otro lado, sí, medidas que estén dirigidas a los sectores vulnerables, principalmente a quienes trabajan en la informalidad. Lucía Bonilla, economista de Ceres, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti. Hacemos una nueva tanda y ya seguimos con más BTV Noticias.